va a responder muchas dudas que nosotros hemos tenido en clase, así que los dejo con los saludos. Mi nombre es Tatiana Kromich, soy bióloga de formación y hoy día les voy a contar un poco de la prehistoria, materia que ustedes ya pasaron según tengo entendido, así que capaz que ustedes me pueden dar clase a mí en una vez. ¿Ya? He estudiado en varias universidades, no porque me hayan echado, sino que terminando una cosa, empezando otra, pero fundamentalmente soy maestra. Yo creo que eso es importante. No soy una persona de afuera que les voy a contar el cuento, sino que soy una persona que nací, me crié, estudié aquí en Magallanes y después me fui a especializar afuera y volví un poco a cumplir con mi región que creo que me corresponde, ¿no es así? Hoy día vamos a hablar de un tema que es bastante importante, que es, bueno, nosotros, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes fueron mis abuelos? ¿No es cierto? ¿Se parecerían a mí? ¿Se parecería a nosotros? No. ¿Sería muy distinto a nosotros? ¿Verdad? ¿Con qué grupo de animales tenemos más similitud? Esa pregunta se la hizo el hombre ya hace bastante tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de la evolución del hombre. Pero antes de hablar de la evolución propiamente tal, nosotros vamos a aclarar algunos conceptos. Para que nos entendamos, ¿no es cierto? Nuestra historia de vida tiene momentos, así como cuando ustedes dicen, fui niño, guaguita, después niño, después adolescente, después fui adulto, después fui anciano. Con la historia de la vida pasa exactamente lo mismo. Si ustedes se recuerdan, en algún momento se nos dijeron que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años de antigüedad. Eso es un poco difícil de repente de poder imaginarse millones de años. Si los seres humanos solamente vivimos hasta unos 80 años, ¿verdad? Ya 1000 años, eso está súper lejos. Imagínense millones de años, ¿ya? Y solo en los últimos 600 millones de años se empiezan a encontrar fósiles, evidencias de vidas pasadas. Estos 600 millones de años se dividen en 3 grandes periodos. El Paleozoico, que no sé si lo alcanzan a ver muy bien aquí, el Mesozoico y el Cenozoico, en 3 momentos importantes. Paleozoico, que no hay que confundirlo con Paleolítico. Ustedes imagino que estudiaron el Paleolítico, ¿no? Sí. No hay que confundirlo, aquí estamos hablando de millones de años. El Paleolítico, como vamos a ver, está también entre 2 millones de años y aproximadamente unos 10.000 años. Después viene el Mesozoico, que es la época de los dinosaurios, o sea, estamos acá. El Mesozoico, aquí vivieron los dinosaurios. El hombre vivió acá, o sea que nunca jamás se encontró con los dinosaurios. ¿Ya? Eso es súper importante porque hay un montón de películas que salen hombres peleando con los dinosaurios. ¿O no? Ya. Es como si nosotros estuviéramos peleando con los mamuts. Los mamuts no existen, ¿verdad? Bueno, entonces, a continuación viene lo que se llama el Cenozoico. El último momento de la historia de la vida en nuestro planeta tiene varias etapas y está en los últimos 60 millones de años. Bueno, acá, ¿verdad? Hace 2,5 millones de años empieza a hacer su aparición el hombre. Este es el periodo, ¿no es cierto?, que llamamos de la prehistoria, desde los 2,5 millones de años, 2,5 millones de años, hasta los 3.500 años. Aquí son 3.500 años, no millones de años, en donde aparecen las primeras formas de escritura, ¿no es cierto? La escritura cuneiforme, también les hablaron de eso, ¿no? Todavía no. Las primeras culturas, entonces. ¿Ya? Y de ahí para adelante empieza la historia del hombre. O sea, estamos hablando de que una historia como tal tiene 3.000 años, 3.500 años. Y nosotros estamos hablando de 2,5 millones de años. Pues en esta etapa empieza un poco a aparecer este hombre, o se iba a ser hombre en realidad.
¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está clarito? Qué bueno. Otro concepto que es importante que nosotros manejemos, que la tela del rojo no se ve muy bien, ¿qué es un fósil? ¿Qué es para ustedes un fósil? ¿Alguien me podría decir qué es un fósil? Un hueso. Excremento de animales. Ambas, de una criatura, un mosquito, por ejemplo, que puede, que se quedó sepultado en ambas. En ámbar, por ejemplo. ¿Alguien más sabe qué es un fósil? Cuero. Cuero de hierro. Cuero de animales, trozos de cuero, ¿no es cierto? Ya. Fósil es una palabra que viene del latín y significa extraído, sacado de la tierra, algo que estaba enterrado. Pero no cualquier cosa que esté enterrada es un fósil. Si encontramos una vajilla, ¿no es cierto? Un jarrón, eso no es un fósil. ¿Qué condición tiene que tener para que sea un fósil? Algo que haya estado vivo. Por lo tanto, cualquier evidencia de vida del pasado que presente una estructura. O sea, que tenga forma de algo, animal, vegetal o de cualquier otro tipo de organismo. Por lo tanto, un fósil puede ser un trozo de hueso, puede ser un diente, puede ser un caparazón, como el caparazón de los moluscos, puede ser un trozo de madera, huevos, o bien una huella. La huella, ¿no es cierto?, también es una evidencia de que por ahí pasó algo ser vivo. Una cosa importante que debemos recordar, y eso por favor no se olviden, es que ¿de qué están formados los huesos, los dientes, los caparazones de moluscos? De una sal de calcio, el carbonato de sodio, ¿ya? O carbonato, perdón, de calcio, ¿ya? Por lo tanto, recuerden que nuestros huesos, nuestros dientes tienen este componente, el carbonato de calcio y el carbonato de sodio. ¿Cómo se forman estos fósiles? Bueno, los fósiles son restos de animales que vivieron en algún momento de la historia de la vida, ¿no es así? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los animales tienen un periodo de vida, se mueren y los restos quedan diseminados ya sea en el terreno o quedan diseminados en el fondo del mar si son animales marinos. En este caso, ¿no es cierto?, es un animal que fue atacado por depredadores y por lo tanto lo mataron y por lo tanto se fue, ¿verdad? Sus restos cayeron al fondo del mar. En el fondo del mar, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estos restos son atacados por bacterias, por animales más pequeños, que por supuesto, ¿qué es lo que se come? ¿Se comen los huesos? No, se comen las partes blandas. Cuando estos animales quedan sobre el terreno, supongamos una oveja que se muere en el campo hoy día, ¿qué le pasa a esa oveja? Se va descomponiendo. Se va descomponiendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van quedando? Los huesos. Cuando nosotros caminamos por el campo, de repente nos encontramos una pata de oveja, un cráneo de oveja, o de un pajarito, o de un conejo, ¿no es cierto? Los encontramos ahí. Entonces, eso es importante. Lo que se va, las partes blandas, las partes del cuerpo blandas, se van descomponiendo, se van desapareciendo y van quedando las partes duras. Si queda en la tierra, si queda aquí, por ejemplo en el campo, bueno, ustedes saben que las montañas se van erosionando, hay lluvia que arrastra sedimento, estos huesos al final van siendo tapados. Si es en el fondo del mar, bueno, en el fondo del mar hay un montón de partículas que van cayendo al fondo, los sedimentos, que también van tapando en algún momento esos restos de huesos. O sea, van quedando sepultados. Estos huesos, ¿no es cierto?, van quedando sepultados y posteriormente sufren un proceso que se llama de mineralización. Por entre medio de las partículas de los huesos van depositándose otros materiales, otros compuestos químicos, ¿no es cierto?, que van transformando parte, si no todo parte de estos huesos, en piedra. Por eso que los fósiles tienen ese aspecto de piedra. ¿Es así? Otro proceso importante es qué pasa con aquellos organismos
¿verdad?, que están en el fondo del mar. ¿Cómo sabemos nosotros cómo los sacamos del fondo del mar? Bueno, me imagino que también ustedes han estudiado, nosotros aquí en Chile lo vivimos, todos estos procesos de movimiento terrestres. Los terremotos, los tsunamis, que se levantan las placas, que se hunden las placas, ¿no es cierto? Entonces, este fondo marino, por esos movimientos, de repente suben a la superficie y estos restos quedan expuestos. Siempre tapados, pero más arriba. De tal manera que quedan a disposición de que de las personas que de repente los encuentran. ¿Cómo se me encontró un hueso? ¿Si han oído los dictosaurios que encontraron en el Paine? Los dictosaurios que encontraron en el Paine. Entonces, los dictosaurios son saurios, igual que los dinosaurios, pero eran reptiles marinos. Entonces, ¿qué hacen esos reptiles metidos en las torres del Paine? ¿Cómo llegaron ellos? Bueno, porque las torres de todo el terreno donde están emplazadas las torres del Paine han sido esos terrenos han sido revueltos y por lo tanto en algún momento esos fósiles quedaron a la vista. Quedan a la vista y de repente va caminando por ahí un geólogo, un biólogo que le gusta mirar por donde camina, quizás que se parece un hueso. Entonces empiezan a buscar los restos. ¿Sí? ¿Estamos claros cómo se forman entonces los fósiles? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo extraemos los fósiles? En realidad tenemos que pensar que hay tantos fósiles diferentes como seres vivos diferentes hay. Los que tienen cuerpos blandos, como los gusanos, finalmente no se conservan, se descomponen. ¿Sí? Pero los que se conservan son los que tienen alguna parte dura en su cuerpo. Entonces hay tantos huesos de animales que tienen esqueletos, sobre todo los que son animales vertebrados, ¿no es cierto? Los invertebrados hay menos, pero hay invertebrados que tienen un caparazón. Por ejemplo, los choritos, las almejas, ¿verdad? Y entonces esos caparazones se conservan porque son duros. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacen entonces? Lo primero es encontrar el fósil, que está generalmente en una roca sedimentaria, ¿verdad? A veces, si no es muy grande el fósil, se toma el trozo de roca y se lleva a un laboratorio y se trabaja en el laboratorio. Otras veces se trabaja en el mismo terreno. Y como pueden ustedes ver, con algunos instrumentos, ¿no es cierto?, que me permiten ir limpiando, sacándole un poquito la tierra, hacia el sedimento y dejando a la vista el fósil. Si la tierra es muy blanda, es fácil. Pero si están metidos adentro de una roca, se complica un poco el trabajo, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, un paleontólogo que está trabajando, no sé si lo alcanzan a ver ahí, que hay una cola, y está entonces con un martillo y con una paleta tratando de despejar un poco de la cola de la roca completa porque es muy grande. En este caso también tenemos un paleontólogo, ¿verdad?, que también está trabajando allí con un instrumento que generalmente ya es... ¿No se han ido al dentista ustedes alguna vez? Sí. ¿Ya? Más alguna vez me imagino, y le empieza a pasar unas maquinitas adentro y saca con unas pinzas que de repente se las pasea por dentro del diente con esos mismos instrumentos. Esos mismos instrumentos, ¿no es cierto?, que son como una... ¿cómo se llama? ¿No tiene la roca? No, es el... Eso que tiene una roca se sirve para hacer hoyo. Taladro. Y el taladro del dentista lo han visto, que te da la boca abierta. Y el dentista está con el taladro ahí, limpiándole, haciéndole el hoyito en el diente para destapárselo. Con ese mismo taladro, que son mini taladros, se trabaja para ir despejando poquito a poquito. A veces aquí están trabajando con el taladro, ¿no es cierto? Y aquí está con una pinza, con la misma pinza del dentista, sacando de a poquito los trocitos de piedra. En el caso mío, yo soy especialista en microfósiles. Por lo tanto, todo lo trabajamos bajo lupa. Para sacar los fósiles, sacan toda la roca, pero desde lupa. Y lo que se hace en ese caso es un procedimiento de moler la roca y entonces convertirla en arena. ¿Sí? De ahí se lava con algunos procedimientos especiales, con algunos líquidos especiales y después entonces se van sacando uno por uno los fósiles con un pincel
ser de pintor chiquito. ¿Se acuerdan que dijimos de que los huesos estaban formados por una sustancia especial? Esto es sodio, en realidad lo debería ser el carbonato de calcio. El Na2CO3, el CaCO3. Este C, ¿qué significa? Significa carbono. Ustedes saben que la materia, ¿verdad?, está formada por esas partículas, que se llaman ¿cómo? La materia está formada por partículas muy pequeñas, átomos. ¿Sí? ¿Tú sabes cómo está formado un átomo? ¿Por? Las células son las partes más pequeñas de los seres vivos. Los átomos son las partes más pequeñas de los elementos inanimados. ¿Alguien ha visto algún átomo alguna vez? ¿Nunca? Los científicos tampoco. Nadie ha visto nunca un átomo. Son tan pequeños que todavía no son visibles. Así que pónganse a trabajar en encontrar un microscopio tan poderoso que se puedan ver los átomos. ¿Verdad? ¿Dónde está trabajando en eso? En inventar un instrumento, ¿verdad?, un microscopio con tanta capacidad de aumento que se puedan ver los átomos. ¿Sí? ¿Sí? Estas partículas tan pequeñitas, estos átomos, están formados por un núcleo, ¿verdad? Y unas partículas más chicas todavía que giran en torno o se mueven en torno a este núcleo. Dentro del núcleo hay dos tipos de partículas más chicas todavía, los protones y los neutrones. Y por fuera, están por fuera girando, se llaman electrones. Estas palabras me van a sonar un poco complicadas, pero ya lo van a estudiar y se las van a tener que aprender igual. Así que vayan pensando en núcleo, donde hay protones y neutrones, y afuera girando en torno a ese núcleo los electrones. El carbono que está presente en ese carbonato de calcio que forma los huesos, los dientes, los caparazones, tiene 12 partículas en el núcleo. Tiene 12 partículas, 6 protones y 6 neutrones. Eso es lo que se conoce como el carbono estable. Ese no cambia, está siempre igual. Pero hay un tipo de carbono que tiene más partículas en el núcleo. Tiene más neutrones. Y los que les gusta la guerra, ¿no es cierto?, ¿han oído hablar de la bomba de neutrones? Me imagino que sí. Este carbono resulta que tiene un par de neutrones más. Por eso que ya no tiene 12, sino que tiene 14. 14 partículas al interior del núcleo. Eso hace que este carbono sea inestable y trate de volver a ser carbono 12, o sea, estable. ¿Cómo lo hace? Bueno, liberando partículas, ¿ya? Tratando de que esas partículas se vayan. Cuando una partícula se va de un átomo, se dice que el átomo es radioactivo. Es un isótopo radioactivo. Y esas partículas se pueden contar. ¿Sí? Con un contador especial para radioactividad se puede contar. Contador Geiger. Resulta que lo que se sabe hoy día es que este átomo de carbono, que es inestable, que es radioactivo, vuelve a ser estable en una cierta cantidad de años que depende del tipo de partícula que sea. ¿Ustedes conocen otras partículas radioactivas? Aparte del carbono 14. ¿Han oído hablar del uranio? No, que no. ¿Ah? ¿Sí? ¿Han oído hablar del uranio? Claro que sí, ¿no es cierto? Es un elemento químico altamente radioactivo. El polonio también. ¿Han oído hablar de Madame Curie? No, es la persona que descubrió justamente que algunos elementos químicos eran radioactivos. Y la radioactividad, entre otras cosas, produce cáncer. Ella murió de cáncer justamente. ¿Ya? Entonces,
Se sabe que el carbono 14, que es la forma radioactiva, vuelve al estado normal en aproximadamente unos 12.000 años. ¿Qué otra cosa también sabemos? Sabemos que la cantidad de carbono que nosotros consumimos está en el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, también lo conocen ustedes, atmosférico, en la atmósfera. Y la cantidad de carbono 12 estable y la cantidad de carbono 14 inestable es idéntico ahora que hace millones de años atrás. ¿Sí? Por lo tanto, esa proporción debería mantenerse también en los huesos. Si hay 10 partículas, por decir algo, de carbono estable y una partícula de carbono inestable, carbono 14, hace 1 millón de años, ahora está la misma proporción en la atmósfera. Ojo, en la atmósfera. Si nosotros consumimos eso, o sea, si nosotros tenemos el carbono en nuestro cuerpo porque lo estamos tomando de la atmósfera. Cuando nos morimos, ya no estamos tomando carbono de la atmósfera, ¿no es así? Dejamos de ocupar ese carbono. Por lo tanto, solo tenemos el carbono 14 que está en nuestro cuerpo. Y ese carbono 14 se empieza a desintegrar. Se empieza a entregar a partículas. Y nosotros no lo vemos más. Por lo tanto, lo que empieza a cambiar en el hueso es la proporción que hay entre el carbono estable y el carbono inestable. Entonces, ¿qué dijeron los científicos? Ah, bueno, pero nosotros sabemos entonces, si había una cierta cantidad al inicio y ahora hay otra al final, podemos calcular la edad de los fósiles. Imagínense que si antes teníamos 10 de carbono estable, o sea, 5 de carbono estable y 5 de carbono 14 en los huesos, y después de muerto aparece 7 u 8 de carbono estable y 2, ¿verdad?, de carbono 14, nosotros como decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Cuántos años han pasado? Entonces, de acuerdo a esa relación, a esa comparación, nosotros podemos calcular la edad. Si el fósil tiene la mitad de carbono 14 que debería tener, tiene aproximadamente unos 5.500 años de antigüedad. ¿Sí? Yo les dije al principio que más o menos unos 12.000 es lo que se demoraba en desintegrarse totalmente. Bueno, eso se puede hacer con otros compuestos químicos como el uranio, el polonio, el rodio, etc., que también son radioactivos. Como ustedes comprenderán, el carbono 14 solamente sirve para una determinada edad. No sirve mucho para organismos muy antiguos, porque su periodo de desintegración es alrededor de 12.000 años, más o menos. ¿Ya? Esto es lo que se llama la datación absoluta. Entonces, cuando alguien encuentra un hueso, voy a tomar la edad, entonces lo mando al laboratorio y el laboratorio hacen este cálculo, ¿cierto? Miden con un contador cuánto carbono 14 tiene el hueso y dicen, tiene la cuarta parte, la mitad de lo que debería tener, por lo tanto hacen una tablita, hacen un gráfico, ya, listo, lista, tiene 5.000, 2.000, 3.000, 4.000 años. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? A ver, ¿quién no lo entendieron? ¿Quién no lo entendiste tú? Ahora díganme, a ver, acá hay una pregunta y yo. Hay un lugar que se llama Chernobyl. Chernobyl, sí, en Rusia. ¿Cómo la gente puede ir ahí? ¿Por qué no voy a ir? Porque está radioactivo. Sí. ¿Y qué pasa cuando tú respiras esta atmósfera radioactiva que hay ahí? Fijas el carbono 14. Y eso produce cáncer. Por ejemplo, mucha gente de Chernobyl ha muerto de cáncer. No puede pasar nada, señora. Para que ustedes se hagan una idea, cuando ustedes se van a tomar una radiografía, ¿se han tomado una menos radiografía? Sí. ¿Qué hace el médico? Del
pone la máquina y se va. ¿Sí o no? Porque al tomar la radiografía también se están emitiendo radiaciones. Oye, de verdad. Entonces, imagínense ese médico expuesto constantemente a las radiaciones, es un efecto. Joven, dígame. Es que me estaba poniendo mucha atención cuando estaba explicando sobre la antigüedad de un fósil. Era por la cantidad de isótopos. ¿Isótopos? Sí. ¿Isótopos? ¿Y ahí? Creo que lo entiendes. No había puesto atención. ¿Hay quieres que te repita todo? No todo, ¿Pero qué cosa? pero aparte de la antigüedad. A ver, ¿quién entendió clarito todo? ¿Usted? ¿Usted? Sí, dijo todo. Dije yo no. ¿Quién entendió bien? A ver. A ver, vamos a ver la modelo. ¿No? ¿Usted quiere ser modelo tampoco? ¿Usted? No, yo no sé. ¿Qué le pasa? ¿Usted quiere ser modelo? Este joven tiene huesos, ¿no es cierto? Se le nota. Acá, ¿sí? Esos huesos están formados ¿de qué? De una sal de calcio, de carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio que está en todos los huesos del cuerpo tiene una parte que es de carbono, ¿verdad? Estable, y una parte que es carbono radioactivo, así que también está emitiendo radiaciones. ¿Sí? Igual que todos ustedes, por si acaso. La pregunta es, ¿cuánto carbono es normal, estable y cuánto tiene que es radioactivo? Eso depende de la cantidad de carbono, de la proporción de carbono que hay en la atmósfera. ¿Por qué? Porque el carbono nosotros lo sacamos de la atmósfera, no nosotros directamente. Las plantas, ¿no es cierto?, cuando hacen la fotosíntesis, fijan el carbono, el dióxido de carbono, y se pasa a las plantas y forman los azúcares, y nosotros nos comemos la planta, nos estamos comiendo el carbono. ¿Es así? Y ese carbono entonces nosotros lo usamos para construir los huesos, ¿cierto? Cuando él se muera, va a dejar de comer. Va a dejar de comer. ¿Sí o no? Entonces va a quedar con sus huesitos tal como él los tenía en el momento en que vivió, con la misma proporción de uno y otro carbono que había en la atmósfera. Pero estos huesitos que van a quedar de él, ¿qué va a pasar? Con el tiempo van a ir perdiendo la radioactividad, o sea, el carbono 14 se va a desintegrar. Y se va a desintegrar más a medida que pasan los años. Entonces yo en 10 años más, vámonos para acá, 10 años más, ¿no es cierto?, le mido a él la cantidad de carbono normal y la cantidad de carbono isótopo estable, y voy a decir, pues eso cambió. Tiene menos ahora. ¿Por qué? Porque parte de ese carbono 14 se volvió estable. Entonces yo puedo decir, entonces si ahora tiene menos, ¿cuánto tiempo pasó entre que tenía la relación normal y la de ahora? Y le digo, este caballero se murió hace 1 millón de años. No, 1 millón no, perdón. Mira, yo puedo decir eso con el carbono 14, puedo decirlo, porque yo sé que su carbono se va a demorar 12.000 años, que está en sus huesos, se va a demorar 12.000 años en desaparecer. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Esta sí. ¿Me quedó más claro ahora o no? Sí. ¿Sí? No, pero fuerte, porque te escucho tu compañero. Fuerte y claro. A medida que se va perdiendo el carbono 12 y el carbono El 12 no se pierde, el que se pierde es el 14, que deja de ser activo. entonces, cuando se vuelve estable, el carbono 14 se va a dar un poco de calor. Exacto, porque se demora un tiempo. Esa cantidad de carbono 14 se demora un tiempo en desintegrarse, esa es la palabra correcta, se desintegra el compuesto radioactivo. ¿Sí? Entonces, ese tiempo yo lo puedo calcular. Y así sabemos la edad del fósil, por lo menos de los más recientes. ¿Qué pasa con los restos humanos? ¿Cómo sabemos en primer lugar que son humanos? Cuando nos encontramos un cráneo.
Podemos decir este cráneo es de un perro, de un gato, ¿verdad? Hay que analizarlo. Normalmente, cuando nosotros encontramos restos humanos, no encontramos obviamente el esqueleto armado, encontramos todos los huesos sueltos, o los restos de cualquier animal. En realidad, imagínense una oveja que se muere en el campo. Y solo, ¿no es cierto?, le saca una pata y se la lleva a la cueva donde vive, o en el lugar donde vive y deja la pata botada por allá. Viene otro animal, un puma, ¿no es cierto?, y le saca la cabeza a la oveja y se lleva la cabeza. Otro animal se lleva la otra pata. Entonces los huesos quedan totalmente desperdigados y sueltos. Lo mismo pasa en el fondo del mar. Y con los seres humanos pasa lo mismo. Cuando uno encuentra restos humanos, encuentra este puzzle. Porque esto es un verdadero puzzle. ¿Serán todos los huesos del mismo esqueleto? No lo sabemos. ¿Serán realmente esos huesos de un ser humano? Entonces tenemos que empezar a trabajar en ver cómo son los huesos. ¿Cierto? Hay dos cosas bien importantes cuando se estudian los esqueletos para saber si son humanos. Primero, ¿dónde tienen ubicado lo que se conoce con el nombre de agujero magnum? El agujero magnum es un hueso que tenemos en la parte de abajo del cráneo, en la base del cráneo, por donde sale la columna, ¿verdad? La médula espinal que recorre toda la columna. ¿Se acuerdan que el encéfalo tiene el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Ya, pues la médula espinal se comunica con lo que está dentro de la cabeza. Y para poder comunicarse necesita un agujero. Este agujero, ¿verdad?, cambia. Los animales que caminan en 4 patas tienen que levantar la cabeza. ¿Cierto? Pero nosotros que estamos en 2 patas, no hacemos esto, sino que mantenemos la cabeza erguida. Por lo tanto, fíjense bien, en un perro o en un chimpancé que está medio por ir saltando, y el hombre, el agujero está ubicado en distinta posición. Entonces ese ya es un indicio claro de si es un ser humano u otro tipo de animal. La otra cosa importante, sin duda, es la dentadura. Fíjense, en el caso de un perro, la posición de los dientes, ¿verdad?, la forma de los dientes, ¿cierto? En el caso de un mono, los caninos y bien claritos, y en el caso del hombre, que es un verdadero arco. ¿Sí? Estos son 2 ejemplos nada más para poder ir identificando a qué grupo de animal pertenecen los huesos que nosotros encontramos. Yo les quiero contar aquí de que restos de seres humanos hay un montón. Se han encontrado un montón de seres humanos distintos, que pertenecen a distintas tribus, distintos clanes, ¿no es cierto?, en distintos tiempos. Nosotros nos vamos a concentrar en estos 3 o 4, nada más, pensando que nosotros estamos, por supuesto, hoy día acá. Y más arriba todavía porque somos Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Estos se extinguieron prácticamente todos. Una cosa importante que tenemos que acordarnos, no es que el hombre se haya formado aquí en Punta Arenas y solamente aquí hay hombre. El hombre apareció en varias partes donde probablemente había monos. Entonces unos evolucionaron en un sentido, otros en otro, unos se extinguieron, otros pudieron progresar. ¿Ya? El más antiguo, el mono que sería hombre, es este. El Ramagithecus, que es un mono que apareció hace unos 4 millones de años. Todavía era mono. Muy pocos rasgos humanoides. ¿Ya? Se encontraron en la India y solo se encontró una mandíbula y un par de dientes. O sea que tenían alta imaginación antropólogos, ¿no es cierto? Porque a partir de un hueso de la mandíbula y unos cuantos dientes dijo esto era algo distinto a un mundo. ¿Sí? La evolución del hombre más o menos es esta. Uno de los más antiguos, los Australopithecus, el Habilis, el Erectus, el Homo sapiens y el Sapiens sapiens.
¿verdad? Y como ustedes pueden ver, hay una progresión en la altura, el hombre actual es un poco más alto, y en la forma de la cabeza. Si bien la cabeza tenía más o menos el mismo tamaño, probablemente la cabeza no necesariamente tenía el mismo tipo de cerebro. El cerebro fue agrandando y desarrollando. Sobre todo, no. ¿Con qué pensamos? ¿Con qué parte del cerebro pensamos? ¿Con qué? ¿Con qué parte de la cabeza pensamos? ¿Con qué parte del cerebro? El lóbulo frontal. Con esta parte aquí tenemos ubicado el razonamiento, tenemos ubicado todo lo que nos hace racionales. Y eso es lo que precisamente no tenían tan desarrollado nuestros ancestros. ¿Sí? ¿Sí? El Paleolítico son los tiempos más antiguos de cuando aparece el hombre. Aparecen todos estos nombres que nombramos: Australopithecus, Darwin, Erectus. Paleolítico significa edad de piedra. En el primer momento era edad de piedra. Hicieron también, ojo, también hicieron herramientas, pero muy sencillas. Muy sencillas. ¿Ya? Algunas pinturas rupestres y una cosa importante de acordarse, que la tierra en ese momento era muy fría. Las glaciaciones. El Australopithecus, ¿no es cierto?, con dientes caninos, este quizás el más antiguo de los, ya en la línea de los, fíjense que todavía no hemos llegado al homo, al género homo, todavía es más mono que hombre. Presenta dimorfismo sexual, eso significa que macho y hembra eran diferentes, ¿sí? Nómades, andaban detrás de los animales, y vegetarianos, ¿sí? La Australopithecus. Uno de los muy conocidos, de los Australopithecus o más conocidos, es Lucy, que es un ser humano primitivo, ¿no es cierto?, encontrado en Tanzania. Luego vino el Homo habilis. ¿Habilis qué significa? Habilidad, o sea, hacer, ¿verdad? Entonces ya empieza a construir algunas herramientas muy primitivas también. Primeros fabricantes probablemente de herramientas a partir de piedras, de huesos, de los cuernos de los animales, ¿verdad? Se los talló de manera muy rústica. Fundamentalmente cazador y recolector, por lo tanto si cazaba tenía que ir detrás de los animales, era nómade, ¿no es cierto? Y frutas. Comía unos pastitos por ahí. Empieza a comer carne, pero como no tenía grandes dotes de cazador, tenía que comer animales pequeños. Incluso se cree que eran carroñeros. Lo que animales más grandes mataban, ellos iban después y se comían los restos. Entonces comían muleras, lagartijas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Después tenemos el Homo erectus, que es el que le sigue, y el gran avance que se produce es que el Homo erectus ya está, lo dice el nombre, ¿no es cierto? Erectus, está de pie, bien de pie. No como el mono que tiene la espalda curvada, nosotros empezamos a hacer la curvatura del cuello y la curvatura lumbar de la columna. O sea, doble, ¿verdad?, curvatura de la columna vertebral. El mono todavía tiene la espalda redondita en forma de C, igual que los gestos, ¿verdad? Estos mientras están íntegros de la madre, la columna es una C. Por eso que las guaguitas hay que ponerlas boca abajo para que levanten la cabeza, y al levantar la cabeza vayan formando la curvatura del cuello. ¿Ven? ¿Qué es lo importante aquí? El dominio del fuego. Ese es uno de los hitos más importantes de la historia del hombre. Que logre hacer fuego o dominar. Exactamente. Si están cerca del fuego, pueden dominar el fuego, ya no necesitan tanta piel, tanto pelo, ¿verdad? Entonces van perdiendo el pelo. Fíjense una cosa, si no tenemos fuego, no tenemos luz,
Porque el fuego también nos da luz, no solamente calor, sino que también luz. ¿Cierto? Y los días para el hombre eran muy cortos. Pero cuando tiene luz, se puede quedar al lado de la fogata conversando. No conversando, porque en esta época todavía no hablaban, pero se puede quedar un rato más. O sea, el día se deja dar. Cuando el hombre, vayan pensando, poniéndose en esta situación, cuando el hombre se puede quedar un rato más despierto, porque tiene un poco más de luz, ¿qué es lo que puede hacer? Si no hablaba, se pone a pensar. O sea, aquí, al parecer, comienza a desarrollarse el pensamiento. El hombre empieza a ser un animal racional. Cambia sus hábitos alimenticios. ¿Por qué creen que cambia sus hábitos alimenticios? ¿Qué puede hacer con el fuego? Calentar la comida. Pero antes, pero ahora que tienen fuego, pueden cocinar. Y la carne se cocina para que se ablande. ¿Cierto? Empieza a cambiar la dentadura, la cara. ¿Sí? Muy bien. Cambia su hábito alimenticio, come carne. Pierde dientes. La cara cambia de forma y ya todavía va atrás de animales, pero ahora se atreve con animales un poco más grandes. ¿Sí? Entonces, importante el fuego. No solamente para calentarse, como ustedes pueden ver, sino que también para cambios de los seres humanos. Bueno, aquí hay dos Homo erectus, ¿no es cierto?, de esa época, muy famosos. Uno de los últimos descubiertos, el Homo erectus de Atapuerca, en España, y el hombre de Pekín, que eran muy similares. El hombre, si va a perseguir animales más grandes, necesita que alguien lo acompañe. ¿Qué es lo que hace? Tiene que ponerse de acuerdo con el que lo va a acompañar. Oye, te invito a cazar elefantes. Entonces tiene que comunicarse con la otra persona. Entonces tiene que armar grupos de caza. Se coordinan, se empieza a desarrollar la astucia, se empieza a desarrollar la inteligencia, habla, porque es todo lo que sabemos los investigadores. ¿Hablaban en esa época o se comunicaban por un lenguaje de señas? Se desarrollan los roles sexuales. ¿Por qué? Porque las mujeres que estaban embarazadas no podían ir corriendo detrás de los animales para cazar. Ya que en la casa yo voy a ir a cazar. Voy a salir con mi compadre a cazar. ¿O no? Exacto. Entonces se fijan cómo la mujer va quedando postergada a la casa. De ahí viene nuestra desgracia. Que nos dejaron en la casa, luego se mandaron a cambiar. ¿Ya? A trabajar. Primeros machistas. No, pero ahora igual. ¿Qué dirían ustedes? Primeros machistas. Ahora igual. Primeros explotadores de las mujeres, porque si la mujer estaba embarazada, la dejarían en la casa, pero si no estaba embarazada, la hacían ir a casar junto con ellos. Algunas chozas sencillas ya empiezan a construir, pero fundamentalmente viven todavía en cuevas, ¿no es cierto? Las herramientas van mejorando, porque si tienen que cazar animales más grandes, evidentemente tienen que también mejorar las herramientas. Hay una pregunta. Dígame. Pero antes mataban a las mujeres, pero porque ¿Antes qué? mataban a las mujeres. ¿Quién mataban? No, mataban a las mujeres. Mataban a las llaves, mataban a Mataban a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué crees que mataban a las mujeres? porque era el homicidio. Silencio, escuchemos. Escuchemos a sus compañeros, por favor. Es importante que pensemos en estas cosas, porque los hombres se creen la muerte y resulta que no son de la muerte. Falta de recursos, se la comían. ¿Sabes? Los abrazaban en las piedras. Exactamente. Entonces, ¿qué pedía el hombre? Que nacieran hombres. Y otra cosa del hijo hombre, ¿no es cierto?, en la familia. Otras cosas que tenemos hoy día en nuestra sociedad, que le damos tanta importancia al hombre y la mujer la relegamos a segundo plano, porque el hombre ayudaba a cazar,
¿verdad? Cosa que la mujer no hacía, porque de hecho también era más débil, porque de hecho tenía la época del embarazo, ¿no es cierto?, del parto, tenía que hacer dando leche a la cría. Efectivamente, cuando nacían niñas, probablemente, no lo sabemos, no lo podemos afirmar, pero probablemente haya más de alguna manera. ¿Ya? Entre los más evolucionados, los seres humanos, todavía seguimos en el paleolítico. Ojo, ¿ya? Capacidad craneana un poco más grande, un esqueleto más pesado, les tocó vivir una época de mucho frío, de las glaciaciones. Esto es muy importante, los arcos superciliares son estos que están acá. Cuando ustedes miran los monos, esto lo tienen como bien afuera, sí, los arcos superciliares. En cambio nosotros los tenemos más planitos, ¿cierto? Por el crecimiento de qué? Del lóbulo frontal. Al crecer el lóbulo frontal crece sobre los arcos superciliares. El mono, como tiene menos desarrollado, se le notan más estos huesitos de aquí arriba. ¿Sí? Y algunas muestras de arte rupestre de la época. Interesante también es que el hombre de Neandertal, que el Homo sapiens, ya enterraba sus muertos. ¿Por qué creen ustedes que nosotros enterramos a nuestra papá, nuestra mamá, al tío, a la abuelita que se nos muere? ¿Por qué creen que nos enterramos? Ya uno, por favor. ¿Qué dijo para qué? ¿No dijo nada? ¿Por qué creen ustedes que ustedes entierran? Nosotros le damos tanta importancia, ¿verdad?, a los funerales, como sociedad. Que cuando a otra persona le está dando por la pérdida, porque nosotros todavía necesitamos dos cosas. Uno, no podemos dejar que estos seres humanos entren en un proceso de descomposición que es un problema de salud, de sanidad. Se ha muerto de una enfermedad infecciosa, no podemos contaminar. Entonces, por eso que, por razones biológicas, nos enterramos. Pero también nos enterramos por razones religiosas. Porque muchos de nosotros creemos en una vida eterna. ¿O no? Entonces, enterramos para que descansen en paz mientras viene ¿qué? La resurrección. ¿Sí o no? Esos son pensamientos religiosos. Por lo tanto, se cree que si estos hombres sepultaban a sus muertos, que además los sepultaban con herramientas y a veces con alimentos, ¿nace la religión en esta época? Probablemente, no lo sabemos. ¿Hay sentimientos de estos monos que todavía eran medios monos? No lo sabemos, probablemente. Ustedes dijeron, por respeto, ¿verdad? Porque los queremos para recordarnos. O sea, esos son sentimientos. Y hasta ahora no hemos hablado nada de eso, hasta ahora hemos hablado de que se cambió el cráneo, de que se creció los huesos, si era más grande, si era más chico. Pero también tenemos que pensar que el hombre, además del cuerpo, es alma, es espíritu. ¿Cierto? ¿Cuándo nació eso? Cuando tuvo conciencia de su alma, de sus sentimientos, probablemente en esta época, y eso dicen los estudiosos que vienen de esta actividad de enterrar a los muertos. Todavía es nómade, ¿verdad? Todavía son cazadores activos, pero ya atacando animales más grandes. Además ahora aprende de que en invierno tiene un tipo de presas y en verano tiene otro tipo de presas, entonces va cambiando. Y hay otra cosa también importante, que empieza a vestirse. Empieza a usar la piel para taparse, para vestirse. O sea, ya está prácticamente nudo, con muy pocos pelos. Y por supuesto construye herramientas más evolucionarias. Nos queda poquito, ¿verdad? El hombre de Cro-Magnon, que es uno de los hombres más modernos, que este sí que es nuestro ancestro, ya lo más parecido a nosotros es el hombre de Cro-Magnon. ¿Sí? Y ya el hombre de Cro-Magnon, ¿no es cierto?, tiene la cabeza más grande, el mentón más pequeño, y este hombre se va a hacer sedentario. Ya no va a andar detrás de los animales, de los árboles, para comerse las frutas, sino que se vuelve sedentario. Los últimos hallazgos que se han hecho, los
Sí, bueno, ahí no se alcanza a ver muy bien, lamentablemente. En España, uno, el hombre de la puerca, que ya lo nombramos, y la niña de Iquica, ¿no es cierto? Y que es todo el niñito. La niñita. El resumen que vamos a saltar. El neolítico, para cerrar esta presentación, es lo que se conoce como la edad de los metales. Ya estamos acercándonos a esta historia. Hay en este neolítico toda una revolución. El clima era muy frío, la tierra empieza a calentarse y por lo tanto, acuérdense del cambio climático que tenemos hoy día, se empiezan a establecer algunos pequeños grupos en aldeas, hacen construcciones de viviendas, ¿verdad? Vasijas para guardar los granos que recolectaban más elaboradas, pinturas rupestres, incluso esta donde muestra cómo domesticaron al perro, pero domesticaron además otros animales, porque aquí el hombre se hace sedentario, entonces empieza a cultivar. Para empezar a cultivar necesita dos cosas: el arado, la gallota de la tierra, y la rueda. ¿Cierto? Exactamente. El logo, como dice su compañero. Las herramientas, tal como las ven ahí, bastante más evolucionadas: hacha, arpones, rayeras, monederas. Y fíjense, el hombre acá, donde están los principales ríos, ¿verdad? El Tigris, el Éufrates y el Nilo, donde aparecen las grandes civilizaciones antiguas, que partieron como pequeñas aldeas, pero que empezaron a crecer, porque cuando el hombre empezó a cultivar, ¿qué pasó? Que cultivó más de lo que él consumía, entonces empezó a vender. Pero los primeros tiempos no vendía trigo fue lo primero, ¿verdad? Avena también, lentejas, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Esto era lo que necesitaban? Estamos hablando de otra cosa, de la tercera. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chiquillos? Este centro está donde hoy día está la guerra, ¿no es cierto? En Siria, en Irán, en Jerusalén, Israel, eso, lo que se conoce con el nombre de Asia Menor. Ahí parece que partieron las primeras civilizaciones. ¿Alguna pregunta? Pregunta, ¿eh? Fuerte. Se supone que los humanos evolucionaron de los monos y... porque son dos líneas diferentes. A ver, Silencio. les acabo, su compañero preguntó si se supone que los seres humanos que evolucionaron a partir del mono, ¿por qué el mono? Porque el hombre es una rama que salió de los monos, pero no es que haya reemplazado a los monos. Ahora, nosotros creemos que salió del mono porque es lo más parecido que tenemos. De hecho, los más parecidos a nosotros no son los gorilas, son los chimpancés. Cuando ustedes estudian el ADN del chimpancé, tiene alrededor del 98% de los mismos genes. O sea, 98% significa que somos hartos monos todavía. ¿Sí? Se va a salir un programa. Oye, ¿escuchamos? A ver, ahí atrás, por favor, pero pues... Todos los idiomas. Chicos, yo entiendo que ustedes quieren crecer, que están cansados, que están a lo mejor un poquito aburridos, porque este es un tema que a mí me pasó, no sé de ustedes. No les escucho. Silencio. ¿Cómo comenzaron los idiomas? Los idiomas comenzaron porque el hombre, acuérdense que aparece en distintas partes, no aparece en un solo lugar. El hombre aparece en África, pero también hay restos humanos en Asia,
en África del Sur, en África cerca del Mediterráneo, hay un grupo que aparece probablemente en Europa también. Entonces, cada uno, igual que los chilenos y los argentinos, hablamos distinto, ¿no? Tenemos nuestro modismo, tenemos nuestras palabras diferentes.